Buenos días, profesor. Eh, mi, nu- mi grupo está conformado por el compañero José David Escalante, eh, Juan Gutiérrez, Wilson Rodríguez y mi persona Camilo Zapata. Vendremos a hablar acerca de las islas térmicas y un proyecto pues relacionado con dicho tema. Para darle un pequeño abrebocas, eh, una abrebocas de lo que se hizo. Pues en resumen, este dicho proyecto requiere caracterizar diferentes espacios físicos de la ciudad de Barranquilla y el Atlántico, pues para identificar las islas térmicas, las cuales les estaremos haciendo énfasis más adelante. En nuestro caso, pues el lugar de campo, nuestra zona de trabajo, pues el Estadio Metropolitano y sus alrededores. Pues para realizar este análisis se necesita pues un modelo computacional que describa el delta de la temperatura a lo largo del tiempo y posición en cada área dentro de la isla térmica. Eh, el término isla, isla, isla urbana, que podemos llamar, se utiliza para describir la tendencia de áreas urbanas a experimentar incrementos de temperatura en comparación con las zonas suburbanas o rurales que las rodean, para lograr observar la diferencia de temperatura que se presenta. Estas anomalías se clasifican en las islas atmosféricas. Las islas térmicas se asocian con el desarrollo urbano. De este modo, el crecimiento de las ciudades incrementa el reemplazo de las coberturas naturales con superficies artificiales, lo que reduce la permeabilidad del suelo. Y con ello, pues el proceso de evaporación que favorece la refrigeración del entorno. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, esta isla térmica que presentamos acá, esta definición, pues es lo que le vine comentando eh, hace unos segundos. Bueno, a continuación lo dejaré con mi compañero Wilson. Bueno, voy a hablar sobre las islas térmicas. Las islas de calor o islas térmicas se refieren al gradiente térmico que se pueden observar entre los espacios urbanos que son densamente ocupados y construidos, o sea que hay muchas construcciones de edificios y estos pueden estar en la periferia rural o en la periferia urbana. El patrón espacial de una isla térmica urbana es de modo concéntrico o en forma de un domo. Si observamos una sección transversal de la ciudad con más altas temperaturas en las áreas más céntricas o que son densamente construidas, estas descienden progresivamente hacia la periferia. Este patrón o gradiente térmico se asocia a una progresiva pérdida en el entorno vegetal natural, sustituyéndolo por superficies que son impermeables, como el concreto o el asfalto, el ladrillo y otros materiales que se usan para la construcción. Estos materiales alteran el balance hídrico y radioactivo que hay en la superficie, lo que induce
consecuencia a un aumento en las temperaturas en las áreas que son urbanas. ¿Qué causa la formación de estas islas térmicas? Las islas térmicas se forman cuando en las ciudades se reemplaza la cobertura natural del suelo, o sea, los árboles, los pastos, los humedales, se cambian por pavimento y edificios. Estos cambios provocan un aumento en la temperatura por las siguientes causas. La remoción de árboles y vegetación eliminan los efectos naturales de enfriamiento y de sombra, y la evaporación del suelo y de las hojas, lo cual aumenta la temperatura. También está que el pavimento, los techos y otras superficies que no son permeables o reflectantes absorben mayormente el calor durante todo el día y lo liberan en la noche, lo que eleva la temperatura ambiental en la noche. Los edificios altos y las calles que son estrechas también reducen el flujo que hay de viento y calientan el aire que queda atrapado entre estos edificios. Y también el calor residual de los vehículos, las fábricas y los acondicionadores de aire que agregan un calor en el aire, lo que aumenta aún más el efecto de estas islas térmicas. Las consecuencias de estas islas térmicas es que pueden tener un riesgo para el entorno, los cuales son un malestar humano y a veces riesgo para la salud y la vida. Esto nos dice que como el calor facilita la multiplicación de los ácaros del polvo o los mohos o las bacterias que se transmiten en el aire, el calor puede causar molestias más o menos graves. También se ve la consecuencia en el aumento del consumo de energía para poder refrigerar el aire que hay, por ejemplo, en el interior de nuestros hogares. Esto conlleva a que se liberen más gases de efecto invernadero, lo cual es malo para el medio ambiente. También una consecuencia de estas islas térmicas es la polución del aire. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentan los niveles de ozono urbano y se forman nieblas o humo, lo cual va a la atmósfera y causan daños irreparables. Y también trae costos más altos para la vida. Esto se da debido a un mayor consumo en el agua y en la energía. Lo dejo con mi compañero José Escalante. Eh, Buenos días, compañeros, profesor. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de qué puede hacer la ciudad para evitar estas islas térmicas. Primero que todo, eh, tener una iniciativa de techos frescos, o sea, usar materiales claros o blancos en los techos. O también, si puede ser mejor, utilizar plantas en los techos para generar una acción positiva. También se pueden crear parques urbanos con el fin de generar frescura a la ciudad y que limpien el aire. Tener una mejor vegetación en variedad de formas y también de tamaños, para que ayude a mitigar el impacto de las islas térmicas que se presentan en algunas zonas de la ciudad. Eh, Algunas ciudades inteligentes están optando por hacer construcciones de parques urbanos para poder reducir dichas islas térmicas. Eh, Adelante, compañero. Bueno, aquí hay un ejemplo de
algunas ciudades, como por ejemplo Montreal, Canadá, ellos han implementado diversas medidas para luchar contra estas islas térmicas. Estas serían, o estas son, los oasis de frescura, los carriles verdes, los techos de eficiencia energética, donde los árboles y las plantas son protagonistas. Estas medidas podrían ser de mucha utilidad para una ciudad como Barranquilla, ya que esta ciudad sufre de estas islas térmicas debido a las construcciones que se presentan en esta ciudad y a la poca zonas a las pocas zonas urbanas. Eh, Adelante, compañero. Bueno, la temperatura que presenta Barranquilla es una temperatura, en la temporada de lluvia es nublada, en temporada seca es parcialmente nublada y es demasiado caliente, opresivo durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura que genera esta ciudad está entre los grados de 24 a 32 grados centígrados. Es muy extraño que esta temperatura esté por debajo, por encima de esta temperatura. En temporadas calurosas, la temporada calurosa dura 2.8 meses y serían en los meses de 19 de abril hasta el 11 de julio. Y la temperatura máxima promedio diaria es más de 31 grados centígrados. Acá se puede observar en la figura las temperaturas promedio por hora de Barranquilla. En las zonas muy calientes, zonas calientes. Bueno, lo dejo con mi compañero Juan Gutiérrez, que él les estará explicando sobre el desarrollo y del software. Ok, ya a continuación les hablaré sobre el programa a tratar. Programa realizado por nosotros mismos, en el cual nos permite, nos facilita, primero detallar el delta de temperatura exigido por el proyecto y agregándole también la temperatura promedio. ¿Sí me escuchan bien, compañeros? Sí, claro. Ok. Bueno, el programa se da con la conclusión del análisis de las temperaturas que trabajamos en las islas térmicas. Recuerden que para analizar una isla térmica se debe componer 4 posiciones, un área en sí diferentes, calculando la temperatura en cada posición según su entorno. Y posteriormente a eso, tomando en cuenta la hora en el que se toman las medidas, ya que son unas horas similares siempre, si se puede hacer al mismo tiempo, pues mucho mejor. En este caso nosotros pues tomamos la posición los 3 compañeros al mismo tiempo y tomamos la temperatura los 3 cada uno. En el cual el último compañero que tomó la temperatura tuvo una diferencia de 1 minuto entre nosotros. Se tomaron 18 pruebas, 18 posiciones diferentes con 18 temperaturas diferentes según la posición y su entorno, en el cual el programa que nosotros realizamos pudo facilitar el delta de la temperatura y su temperatura promedio. Como pueden ver, la isla térmica número 1 que nosotros hallamos con sus coordenadas respectivas están también cualificadas con su temperatura y su hora. En el lado derecho se ve la hora, que fue a las 2:30, y la última temperatura que se halló fue a las 2:31 minutos, en el cual nos lanza un delta de temperatura igual a 1 y su temperatura promedio es igual a 31,6 grados centígrados. Posteriormente a eso se llevó el análisis de la isla térmica número 2, así igual la isla térmica número 3, la isla térmica número 4. Si se dan cuenta, los datos son diferentes, en el cual nosotros concluimos el delta de temperatura y temperatura promedio en cada una de las islas térmicas. Concluyendo con 6 datos exclusivamente, en el cual se analizaron en el entorno asignado, que fue en el estadio metropolitano, en la zona metropolitana más que todo,
se pudo deducir que en los entornos donde había más hormigón, más concreto, más edificios, se hallaba, no importaba que fuese el mismo tiempo, una temperatura más elevada que en los espacios abiertos. Este programa a continuación nos va a pedir, por favor, digitar los valores requeridos para hallar el delta de la temperatura y la temperatura promedio. Nosotros ya conociendo la posición, aquí tengo unos datos de 3 datos más que nosotros concluimos para el ejemplo actual, el ejemplo presente. Teniendo ya en cuenta la posición, vamos a asignar las temperaturas con base a la posición y a la misma hora que estamos teniendo. En este momento podemos colocar que estamos a 31 grados centígrados. La segunda posición, aquí no, está anotado, tenemos 32 grados centígrados. Y por último, la última temperatura que se dio a 32.3 grados centígrados. Entonces, aquí nos lanza que recordar que las coordenadas van designadas según su ubicación. El delta de temperatura es de 1.3 y la temperatura promedio es de 31.76 periódicamente grados centígrados. O sea, el programa lo que nos facilita es conocer la diferencia de temperatura que se nos da en una isla térmica y su temperatura promedio en la isla térmica. Como conclusión, ¿qué podemos definir? Bueno, como conclusión definimos que este programa nos brinda un mayor conocimiento y una mayor facilidad para llegar a comprender las diferentes temperaturas que estamos tomando en cuenta o que estamos presentando en un entorno ya asignado. Gracias a esta conclusión, gracias a este programa, podemos deducir qué cambios drásticos tiene el ambiente, la temperatura, dentro de las islas térmicas y como tal dentro de una ciudad, se puede comprender con un área mayor, que nos facilita la comprensión y un mejor análisis sobre el inconveniente que estamos presentando hoy en día con el tema de las islas térmicas, de la elevación de temperatura y la humedad en el ambiente. Listo, compañeros.